Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, amados hermanos. ¿Cuántos se gozan de estar en la casa de Dios? Gloria a Dios. Un saludo muy cordial a nuestro amado pastor Marcos Maita, de la iglesia de Huancayo. También a mi amado pastor Enoc Ramos, de la iglesia de Canto Grande en Lima. Gloria a Dios. A cada uno de los pastores presentes que adornan el altar y a cada uno de mis hermanos presentes, pueblo de Dios. Yo soy un hombre cambiado y transformado por el poder de Dios. Gloria a Dios. Un ex delincuente, pero cambiado y transformado por el poder de Dios. Gloria a Dios. Crecí en una familia corrompida, sin papá. Mi papá se fue con otra mujer. Crecí con mi mamá, pero mi mamá se relacionaba con una banda de asaltantes en el año 98 en Lima, que se hacían llamar los destructores, los injertos, que era una banda, hermanos, que secuestraban a los empresarios, asaltaban bancos. Ellos llegaban a mi casa cuando yo tenía 7 años, me acuerdo, y un día llegaron, era una banda de un grupo de 15 personas, llegaron con una banquita, me acuerdo, yo tenía 7 años, y yo pensaba que esa banca era para que se sienten. Pero cuando comenzaron a desclavar la banca, y adentro de la banca había metralletas, pasamontañas, balas. Y yo me acuerdo que mi hermanita que estaba a mi costado, cuando vio eso, se orinó los pantalones de miedo. El Señor reprenda al diablo. Pero yo sentía algo que me atraía. Yo decía, yo quiero ser como ellos. Cuando sea grande yo voy a ser así como ellos. Y yo me metía, me acuerdo, bendito sea el Señor, a ese grupo, y mi mamá me llamaba y agarraba una pistola y me lo daba en la mano cuando yo tenía 7, 8 años. Y me decía, tú tienes que ser ladrón como ellos. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Gloria a Dios. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero ver a mi papá. Yo extraño a mi papá. Y mi mamá toda borracha me decía, tú no tienes que quererlo, él te ha dejado, él no te da un tarro de leche, no te da nada. Ven, y me agarraba chiquito y me llevaba a la casa de mi abuela, la mamá de mi papá. Y agarraba piedras, me hacía sentar en la vereda, agarraba piedras y comenzaba a reventarle la luna de la casa de mi abuela. Bendito el nombre de Jesús. Y yo me acuerdo que en mi cara se metían clorhidrato de cocaína, mi mamá, mis tíos, se metían un polvo blanco en la nariz. Yo me acuerdo que me gustaba el PlayStation a mí, me gustaba ir a jugar PlayStation. Y un día mi mamá se queda dormida en el mueble, borracha, embriagada. Y yo dije, voy a meterle la mano al bolsillo para sacar un sol para irme a jugar PlayStation. Y cuando le meto la mano al bolsillo, en vez de encontrar un sol, encontré una envoltura de droga, de cocaína. Y yo tenía 10 años y yo dije, esto es lo que se meten mis tíos a la nariz. Abrí y vi el polvo blanco y dije, ¿qué se sentirá? Bendito el nombre de Jesús. Y lo probé, hermanos, y me acuerdo ese día, mi cuerpo comenzó a temblar. Salí corriendo de mi casa asustado. A los 11 años me volví drogadicto. A los 12 años ya agarraba cuchillo, le ponía cuchillo a la gente y los asaltaba. Yo no creía en esta hermosa palabra, hermano. Yo comencé a fumar pasta básica, marihuana. Y para fumar mi marihuana yo rompía las hojas de la Biblia y lo hacía cuadraditos. Y ahí armaba mi cigarrillo de marihuana y me lo fumaba. Que el Señor reprenda al diablo. Pero así como abundaba el pecado en mi casa, sobreabundaba la gracia de Dios. Y yo me acuerdo que los delincuentes me decían, tú tienes que cuidarte de la policía. Cuando veas un patrullero en la esquina, pásanos la voz. Y yo odiaba a los policías porque los policías venían y reventaban mi casa. Yo tenía que estarme trepando de techo en techo por la casa de los vecinos. Bendito el nombre de Jesús. Pero un día llegó un hermano a mi casa a predicar la palabra. Bendito el nombre de Jesucristo. Yo tenía 13 años y yo me burlaba de ese hermano. Y yo decía, mira ese loco cómo se arrodilla. Ahí en mi casa había cuadros de Melchorita, de San Martincito, de la Rosa de Guadalupe, pero delante de esas imágenes se drogaban, se emborrachaban, se peleaban. Y me acuerdo que ese hermano estaba ahí arrodillado y yo me burlaba de ese hermano.
Pero cuando ese hermano se paró, dijo, contó su testimonio y dijo: yo soy un ex comandante de la Policía Nacional. Y yo dije: ¿qué hace aquí un policía? Si acá todos son delincuentes. Y yo pensaba que ese comandante se la quería llevar a mi mamá presa. Y salí y me senté en el mueble, hermanos, a escuchar al ex comandante de la Policía Nacional, que ahora era un hijo de Dios cambiado y transformado por el poder de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Y este hombre estaba lleno del poder del Espíritu Santo, y cuando comenzó a predicar, hermano, yo sentía que algo se movía dentro de mí. Y al último dijo: ¿quieres recibir a Cristo? Amén. Y me puso la mano en la cabeza, hermano, y me acuerdo ese momento que sentí un fuego que descendió del cielo, que me sacudió el alma, y en ese momento creí que había un Dios. Y dije: no, es verdad, Dios existe, bendito el nombre de Jesús. Y yo me acuerdo que yo me iba a la iglesia con mi Biblia Gedeón, con una Biblia azulita que dice prohibida su venta. Me iba a la iglesia y venía, y en mi casa se emborrachaban, se drogaban, bendito el nombre de Jesús. Y un día, amado hermano, llegué de la iglesia con mi Biblia chiquita, yo tenía 13 años, y mi casa estaba desordenada con los puchos de cigarro, las cervezas botadas, bendito el nombre de Jesús, y no había nadie en mi casa. Y yo me senté, amado hermano, me senté y dije: Señor Jesús, trae a mi mamá. Padre Santo, trae a mi mamá. Llorando, comencé a orar a Dios. Y hermano, pasaron 10 minutos y tocaron el timbre de mi casa, y yo salgo y era mi mamá. Y mi mamá me dice: hijo, me dice, hijito, he estado tomando por allá con mis amigos, con mis amigas, pero no sé qué me ha pasado. Algo me decía: anda a ver a tu hijito. Bendito el nombre de Jesús. Y yo le digo: mamá, yo estaba orando por ti para que Dios te traiga. Y mi mamá borracha me miraba, y yo veía Betel Televisión, me acuerdo, bendito el nombre de Jesús, y yo veía a los pastores que ponían la mano de los enfermos y decía: en el nombre de Jesús. Y yo le dije a mi mamá: mamá, voy a orar por ti para que se te vaya la borrachera, bendito el nombre de Jesús. Y mi mamá se comenzó a reír, hermano, mi mamá se reía, y yo le agarré la mano y le dije: ven, y me hacía caso, y la llevé a la cama, la senté en la cama, y le puse las manos en la cabeza, hermano, y le dije: en el nombre del Señor Jesucristo, todo mareo, toda borrachera se va fuera. Y cuando yo estaba orando, hermano, yo sentía un fueguito que entraba por mi cuerpo, bendito el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Y amado hermano, ya no sentía la cabeza de mi mamá, y cuando abrí los ojos, mi mamá estaba desmayada en la cama. Y yo le levanté las piernas para taparla a mi mamá, y cuando la estaba levantando las piernas, mi mamá se levantó asustada y estaba sana, bendito el nombre de Jesús. Y yo dije: es verdad, Dios existe, es real, Dios existe, bendito el nombre de Cristo. Y amado hermano, yo comencé a orar, mi fe aumentó, tenía experiencias hermosas con Dios, pero comenzaron a llegar más delincuentes, más asaltantes, más borracheras, más drogadictos. Y amado hermano, me aparté de Dios. Por eso, querido joven, nunca te apartes de Dios. Yo era inexperto, porque cuando uno está avanzando en la cosa de Dios, el diablo se mete y te quiere tumbar. Pero yo no sabía mucho y me aparté de Dios. Me volví más delincuente, más drogadicto. Terminé preso allá en Maranguita, en una correccional en Lima. Pasé asistenta, pasé terapia, pasé psicólogos, pero nada de eso pudo cambiar mi vida, hermano. Bendito sea el Señor. Salí de la cárcel a los 19 años, me capturaron nuevamente y me fui preso al penal del Lurigancho. Estuve 8 años preso. Comencé a andar como loco. Andaba con una chaveta acá, con una gilet en la boca, me cortaba el cuerpo, hermano. Tengo como 40 cicatrices en mi cuerpo, hermano. Estaba endemoniado. Cuando los policías querían agarrarme y llevarme a un pabellón, sacaba la gilet de mi boca y me cortaba la cabeza, y lo amenazaban los policías y le decía: si tú me tocas, yo le voy a decir al coronel que me has partido la cabeza. Y los policías me dejaban: ya déjalo a ese loco, y me dejaban tirado ahí desangrándome. Pero bendito sea el Señor, en el penal había un pueblo que alababa a Dios. Y me acuerdo que había un pueblo que decía:
En el penal, en el penal, en el penal. Tú necesitas a Jesús. En el penal, en el penal, en el penal. Gloria a Dios. Y amado hermano, yo me asustaba, yo me atormentaba. Yo estaba fumando droga y temblaba y tenía que apagar el cigarro, la droga, y decía, no, tienen que terminar de cantar los hermanos porque no puedo fumar tranquilo. Bendito el nombre de Jesús. Mi madre, amado hermano, se fue presa a Santa Mónica. Mi hermana se fue presa acá, al penal de Huamancaca. Bendito sea el Señor. La casa que teníamos nos quitaron, nos quitaron la casa y nos dejaron en la calle, amado hermano. Todo se volteó, porque el diablo te ofrece mucho, te da poco y te quita todo. Bendito el nombre de Jesús. Y a mi madre le dio un cáncer generalizado, amado hermano. Y mi madre, cuando salió del penal, me iba a visitar a la cárcel y me decía, hijo, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a cambiar? Me llevaban zapatillas, lo vendía. Me llevaban ropa, lo vendía. Me llevaban útiles de aseo, lo vendía. Vendía todo, hermano. Y yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero cambiar y no puedo. Quiero dejar la droga y no puedo. Sentía que algo me jalaba. Estaba esclavo, amado hermano. Y un día viene mi hermana. Un miércoles en el 2016 llega mi hermana al penal. Bendito el nombre de Jesús. Y me dice, Carlos,